siguiendo con el estudio que vamos a tomar esta semana. El día de hoy nos tocó la higuera estéril y el día de las preguntas. La lectura comienza en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 19, y dice: a la mañana siguiente, de regreso a la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no lo encontró en ella más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos, al ver esto, quedaron asombrados y le preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol de higos se secó tan rápidamente? Jesús les respondió: en verdad les digo que si tienen fe y confianza en Dios y no dudan de su poder, ustedes no solo podrán hacer lo que fue hecho al árbol de higos, sino también si les dicen a este monte: vete y échate en el mar, así será hecho. En otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que sea, siempre que tengan fe y obediencia. Esta pequeña parábola que nos enseña el Señor en sus últimos días de ministerio público nos deja dos grandes enseñanzas. La primera es que siempre, no importa con qué tipo de personas o en general con todas las personas, tenemos que mostrar el fruto que el Señor nos ha dado, porque si no nos pasará como a esta higuera que era de hermosas hojas, tenía hojas en abundancia, pero no tenía fruto. Entonces es lo que muchas veces pasa con las personas que parecen ser buenas, ser nacidas de nuevo, tener fruto y ser verdaderamente llamados hermanos nuestros, pero que cuando nosotros buscamos de ese fruto para compartir, no encontramos nada. Entonces el Señor nos deja esta enseñanza, que siempre es más importante el fruto que demos. Y lo otro es que nos enseña el verdadero valor de la petición en su nombre, que los apóstoles se preguntaban cómo era posible que con una simple palabra toda la higuera se haya secado y no haya tenido hojas. Entonces el Señor les dice unas palabras que muchas veces son las que necesitamos escuchar, que todo lo que pidiéramos en su nombre, que se nos hará dado, y que también el poder de Dios se nos va a ser concedido si creemos en su nombre y si andamos conforme a sus pasos. Esta historia muchas veces las pasamos por alto porque no es tan grande o tan importante como el sermón del monte o el arresto de Jesús, pero ciertamente sí nos deja historias muy importantes sobre la vida del Señor, sobre cómo actuaba o las cosas asombrosas que Él podía llegar a hacer. Y el otro tema es el día de las preguntas, que comienza en el libro de Marcos, del capítulo 11 al 18, y dice: Entonces ellos, para tratar de arrestarlo, porque se habían dado cuenta y reconocían que la parábola que había dicho hacía referencia a ellos mismos, pero tenían miedo de la multitud, así que los dejaron y se fueron. Luego le mandaron a algunos fariseos y algunos miembros del partido de Herodes para tenderle una trampa con una sheilá, pregunta capciosa. Cuando llegaron con él le dijeron: Rabí, sabemos que dices la verdad sin importar lo que la gente piense de ti, puesto que no prestas atención a la categoría de las personas mirando su apariencia, sino que verdaderamente enseñas el camino de Dios. Dice la Torá que hay que pagar impuestos al emperador romano o no. ¿Pagaremos o no pagaremos impuestos al César? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué no están tratando de tenderme una trampa? Tráiganme un denario para poder mirarlo. Cuando ellos se lo trajeron, él les preguntó: ¿de quién es esta inscripción y esta imagen? Ellos respondieron: del emperador, de César. Entonces Jesús les dijo: den al emperador César lo que le pertenece al emperador César, y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Y ellos se quedaron sorprendidos de él. Esta pequeña historia nos deja muchas enseñanzas. La primera de ellas es que tenemos que mostrar nuestro amor hacia las personas, sin importar qué clase de personas sean, si tienen una mala apariencia, si pareciera que son gente mala,
y no las conocemos, con más razón lo tendríamos que dar, porque no conocemos sus razones ni sus motivos por los cuales ellos actúan. Claro, tenemos que estar siempre cuidadosos de no apoyar la maldad nunca, ni la corrupción, pero tendríamos que poder enseñarles como lo hizo Jesús sin importar nadie, porque Jesús sí enseñaba en las sinagogas y en el templo y daba palabra a todos, pero también le enseñaba a los gentiles, a los samaritanos, curaba leprosos, ciegos y enfermos, lo que en esos tiempos era como la clase baja de la sociedad judía en esos tiempos. Entonces llegaron los fariseos y ellos eran como la clase alta de la sociedad, y para que alguien reconozca que tienes la verdad, aún enseñándole a esas diferentes clases, ellos tenían que saber con certeza que Jesús sí decía la verdad. Entonces tenemos que ser imparciales con nuestra forma de opinar y con nuestra forma de actuar para con las personas, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar con una persona que pareciera ser mala, pero en realidad lo único que quiere es conocer esa verdad. Lo único que él necesita para ese cambio verdadero es ver una pequeña luz en nosotros. Y si nosotros no la mostramos con él, ¿cómo la vamos a mostrar con alguien que conocemos y que verdaderamente sí tiene maldad en su corazón? Y la otra enseñanza que nos deja es que él, pudiendo decir cualquier cosa, pudiendo responder de mal manera, agresivamente, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Porque él sabía que eran fariseos y que no hacían lo que predicaban, pero él siempre se mantenía pasivo y nunca respondió de manera agresiva. Entonces él dijo: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a que si para nosotros es mucho más importante otras cosas, está bien, pero si para nosotros está por primero que nada Dios, le tendríamos que dar todo a Él, porque Él es ciertamente nuestro financiador, Él es nuestro abogado, nuestro doctor, nuestro médico, Él es nuestro todo. Entonces tendríamos que poner a Dios primero que nadie, en primer lugar.